7 días antes de Yom Kippurim, separaban al Kohen Gadol de su casa y le iban enseñando el Seder HaAvodah y le decían Shema Shachachta o Shema Lo Lamadta. A lo mejor se te olvidó o te falta algún detalle. En la noche, él no lo dejaban dormir. Si se empezaba a quedar dormido, lo despertaban, le hacían así, para que no se vaya a dormir y no vaya a hacerse impuro. También Erev Yom Kippur le pasaban animales, parim, ve'elim, ve'kvasim, le pasaban animales, todos los animales que iba a estar usando, que de sheye ragil ba'avodah, para que no se vaya a la mera hora a confundir entre un chivo y un borrego, un cordero, y hace pasula avodah. Entonces él estaba todo el tiempo constantemente. Llegaba el día de Yom Kippur y tenía que hacer tevilot. Habían 5 tevilot, 10 kiddush yadayim veraglaim, pero lo primero es tevilá, cada rato hacía tevilá. Ahorita vamos a explicar cuándo es que se hacía las tevilot. Esa es una tevilá, nada más que la están calentando, porque cuando hacía frío, si él no se sentía bien o hacía frío o algo así, le ponían ahí unas maderas o metales y le calentaban. Ahora, lo primero que hacía el Kohen Gadol es se ponía Bigdei Zav. Después de la tevilá, cada cambiaba de ropas, se tenía que hacer tevilá, cada cambio de ropas. Él llegaba con su ropa de su casa normal, su ropa de civil, y se tenía que poner Bigdei Zav. Entonces hacía tevilá, Bigdei Zav. Después de Bigdei Zav, ya tenía puestas las ropas Bigdei Zav, tenía que hacer tevilat yadayim veraglaim. Las manos y los pies, mano con pie de un lado, y pie del otro lado. Tevilat yadayim veraglaim, para poder empezar la avodah, después de que ya tienen las ropas puestas. En todo el año, la tevilat yadayim veraglaim se hacía del quillor. Estaba el quillor fijo ahí, que era de nehoshet, de cobre, con los marotat tzobeot, los espejos de las mujeres de Mitzrayim. Hicieron el quillor. Todo el año hacía con el quillor, pero esta vez se hacía con una jarra de oro. Así hacía. Solamente la primer tevilá hay una machloket si se hacía del quillor o se hacía con la jarra de oro. ¿Por qué? Porque la primera era para hacer el korban tamid y era para hacer las cosas cotidianas que hacía todos los días en el Betamikdash. Todavía no es Seder HaAvodah. Ahora, ¿qué se hace? Lo primero que se hace es el korban tamid. Agarraba el keves, un keves para hacer korban tamid y le hacía shachita. En Yom Kippurim, todas las avodot, todo lo que se hacía lo tenía que hacer personalmente el Kohen Gadol. Todo el año se podía repartir. El Kohen Notel Helek Barosh, él puede decir, yo voy a hacer el Ketoreto, yo voy a hacer hoy el Nisuja Yain, yo voy a hacer el Zrikat Adam. Pero en Yom Kippurim tenía que hacer él todo. Aún la primer shechita, que shechita Kshera Bezar, la shechita no lo tiene que hacer ni siquiera un Kohen, lo puede hacer un Israel. De todos modos el Kohen Gadol, y no solo eso, si se dan cuenta aquí en la imagen, él mismo, que es el que está enfrente, está haciendo la shechita, entrega el cuchillo y él mismo tiene una jarra abajo para recibir la sangre. Él recibía mismo la sangre para hacer las dos. Shochet Rob Shnaim, el cané, la laringe y faringe que tiene el animal, cané y veshet, hay que cortar la mayoría de los dos, pero no acababa de cortar todo hasta el final para que no se caiga la sangre. O sea, apenas cortaba Rob Shnaim, la mayoría de los dos, pasaba el cuchillo a otra persona y agarraba él la jarra para recibir la sangre, que es uno de los trabajos avodot de los korbanot. Korbanes después de la shechita es kabbalat adam, olajá y zrika. Entonces él tenía que hacer todas las partes, él mismo. Sí, shechita mitas, pasaba el cuchillo, aparte hay un hidush, porque nosotros sabemos que hay rubó que culó, una persona que hace la mayoría,
Es como se hizo todo, pero se ve que de todos modos, aunque Rubó que culó, lejatjila culó, como dice el Mishabra en Alajot Pesach, que una persona, o el Shulchan Aruch, una persona tiene que tomar la mayoría de la copa de las Arba Kosot, pero lejatjila tomar todo. Aquí se ve eso. Por eso él hacía la mayoría, que hacía kasher, entregaba el cuchillo a otro para que termine la shejitá, recibía la sangre. Después iba a hacer zrikat adam, como siempre, se echa la sangre en el mizbeach, después echaba los simurim, las partes, y allá metiv hamesh nerot, primero, así era en el Bet HaMikdash, se preparaban 5 velas, una menorá, 5 velas, se preparan, no se prenden, se preparan, después el ketoret, y después las 2 nerot que faltaban las hacía. Hacía el ketoret, hacía nisuja yain, como todos los días, como decimos en Ataconanta, bekleshir, venían los levim a cantar y a tocar cuando se hacía nisuja yain. Después se va a cambiar las ropas. Sabemos que Bigdei Zahav, las ropas que se usaba de oro, que son las que tiene puestas ahorita, que son las 8 ropas, Hoshen umil, Ve'efod umil, Ve'ktonet ashbez, Misnefet, Ve'avnet, Tzitz, Nezer HaKodesh, Michnasayim, tenía 8 ropas, pero parte de ellas eran de oro. Entonces, las ropas de oro no podían entrar al Kodesh HaKodashim. Cuando iba a hacer una abodá que tenía que entrar, se cambiaba Bigdei Lavan, pero para antes de quitársela hacía Kiddush Yadayim Veraglaim, Tevilá otra vez, no sé si se la calentaban otra vez o no, aquí dice que sí. Después le hacían, se ponía Bigdei Lavan. Bigdei Lavan son aquí estas 4 ropas, hay 2 gorros de Cohen Gadol, Cohen Ediot. Se ponía ya su ropa Bigdei Lavan y Kiddush Yadayim Veraglaim una vez más, se ponía antes de quitar y después de quitar, era Kedushá, Kedushá, Kedushá. Ulay vamos a entender ahorita un poco más adelante por qué era tenía que ir ascendiendo en la Kedushá. Después él se paraba con el par. El par es lo primero que va a hacer de Avodat Yom Kippurim. Por ejemplo, aquí tenemos Mizrach, el Mizrach es decimos la Amidá. El Kodesh HaKodashim estaba en el Ma'arav. Kodesh HaKodashim se entraba al revés que aquí. Se entraba por el Mizrach y el Kodesh HaKodashim era en el Ma'arav. Entonces él ponía al toro, ahí es Darom, Tzafón, ¿no? Sí. Norte, sur. Norte, este, oeste. Entonces él paraba al toro así, de aquí para allá, quisiera el toro estaba así, pero volteado, el toro estaba volteado para el Ma'arav, para el Kodesh HaKodashim, la cara. El cuerpo era así, pero estaba volteado. Y el Cohen Gadol se paraba en sus espaldas para el este y Panav la Ma'arav, y así apoyaba las manos. Hagan de cuenta que el toro estaba acá y el Cohen Gadol así. Cada vez tenía que apoyar las manos, semijá. En este momento, el Cohen Gadol hacía vidui por él y por su familia. Tenía que pedir a Hashem, Hatati, Aviti, Pashati, Ani, Ubeti. Después, ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. En ese momento él decía el Shema Meforash, Yotzem Pi Cohen Gadol, como decimos en el Seder Avodah, decía el Shema Meforash. Shema Meforash, hay una discusión, se decía, porque está escrito que era un nombre especial que decía él para Yom Kippurim. Y hay una machloket, si él decía el nombre de Yud-Ke Vav-Ke pronunciado, pero era pronunciado con diferente puntuación, el Yud-Ke Vav-Ke, no como todo el año lo decían los Kohanim a la hora de Birkat Kohanim que lo decían, o hay quien dice que decía el nombre Shem de Yud de Mem Betotiot. 42 letras tiene ese nombre que no se entregaba a cualquier persona, pero él decía un nombre, el Shem de Mem Betotiot, decía el Shem cuando lo mencionaba ahorita en Seder Avodah en Yom Kippurim. Y cuando Am Israel lo escuchaban, Ayu Korim, Mishtachavim, Noflim al Peneim Veomrim, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Si nos damos cuenta en el Seder Avodah, el Lashon es que Shaya Yotze Shema Meforash Mi Pico en Gadol. ¿Qué es que Shaya Yotze? Cuando lo decía, cuando le salía, como si le salía solo, dice la Arizal, que el nombre
le salía solo al Cohen Gadol. Ya que era algo tan elevado, ese nombre, decirlo pronunciado de esa forma, o el nombre de 42 letras, era algo tan elevado, que el Cohen no lo podía decir, sino tenía que tener una Kedushá, y por eso habían Tevilot y Kiddush Yadayim Veraglaim. Para ir elevándose, él abría la boca y salía el Shem, así es el Arizal. Después iba al Shar Nicanor. Shar Nicanor, aquí no está el Shar, a donde está ubicado, pero aquí está la historia de Nicanor, que él traía las puertas de cobre, venía con las puertas de cobre y hubo un mal tiempo en el mar y los tuvo que tirar, y después él le dijo, si la tiran la segunda, échenme con ella, y se hizo un nes, salieron las dos. Todas las puertas del Bet HaMikdash ya las habían cambiado a oro. Shar Nicanor lo dejaron de cobre para recordar. Y hacía el Cohen Gadol en ese momento el Gorá, la rifa, Gorá lejad la Hashem, Gorá lejad la Azazel. Había un Asgan Mimino de Rosh Bet Av Mismolo. El Rosh Bet Av es el principal del que le tocaba trabajar en ese tiempo, Rosh Bet Av. El Segán, ¿qué es el Segán? Segán era el suplente, porque el Cohen le preparaban un suplente por si le pasa algo, entonces ponían a alguien que siga la abodá. Sacaba con dos manos, habían dos tablitas que estaba grabado el nombre de Hashem, la Azazel, metía las dos manos y las ponía, la que le salió en el lado derecho, en el animal derecho, y el otro en el izquierdo, eran Seirim, y las ponía y decía la Shem Hatat, el del lado derecho. Está escrito, sí, pero cuando salía del lado derecho era un Siman Tov, era Siman Tov, que estaban contentos que Hashem está recibiendo la boda de razón. ¿Cuándo salía qué? Del lado derecho el Hashem. Si salía de izquierdo, se preocupaban, seguían la boda, pero veían que Hashem no está muy contento con ellos. Le amarraban un listón al que es la Shem en el cuello, la Azazel en los cuernos, para que no se vayan a revolver. Después regresaba otra vez con el par, regresaba otra vez con el toro que tenía, y hacía vidui por él, por su familia. No le hizo nada, no, el mismo par no lo mató. Por él, por su familia y por los Kohanim. Hacía vidui. Entonces aquí hay que entender primero por qué interrumpió, si va a ser, primero por qué dos viduim sobre este mismo. Podía ser de un principio sobre él, sobre su familia, sobre los Kohanim, y después pasarse al Seir, la Shem la Azazel. ¿Por qué es eso que hacía un vidui, después los Seirim, después cambiaba otra vez a hacerlos el par otra vez? Entonces primero está escrito que él, dice la Gemara, tenía el Cohen Gadol primero que purificarse a él, tenía que pedir perdón y hacer vidui sobre él, y para poder pedir por Am Israel. Entonces por eso, y para poder pedir por los Kohanim afilo. Entonces por eso primero hacía un vidui él, después hacía vidui por los Kohanim. ¿Para qué repetía? Un segundito nomás. ¿Para qué repetía otra vez por él? La segunda vez era por él, por su casa y por los Kohanim. ¿Para qué si ya pidió por él? Como todavía no han matado, Sí, es lo que queremos explicar. Primero tenía que tener que para él, pero como todavía no han hecho shejitá y hecho las abodot del par, su capará todavía no se ha hecho. Él hizo vidui, pero no ha terminado su vidui no se ha llevado a cabo. Entonces por eso tenía que, cuando hacía por los Kohanim, entonces ¿por qué primero por él? Para él estar puro y después los demás. Pero su pureza no ha terminado. Entonces tenía que repetir el vidui por él para poder pedir por los Kohanim. Ahora, algo muy interesante, es un musar importante. Cuando él pedía por él, automáticamente pedía por su familia. ¿Por qué? Una persona que en su casa hay algo que no está bien, uno no puede decir, es mi esposa, es mi hijo, ¿yo qué hago? No. Tú eres el responsable de casa, deja de trabajar o deja de estudiar y vete y aconséjate y arregla los asuntos de tu casa. Como le dijo
Hashem a Abraham, Aye Sara Ishteja. ¿Qué le puedo decir? No sé dónde está. No sé. ¿Cómo no sabes a dónde está? Tú tienes que saber dónde está, tienes que saber qué está haciendo. La persona es, entonces, para él purificarse a sí mismo, tenía que pedir por su familia. Ya pidió por su familia, ya pidió por él, ya pidió por su familia. Ahora pide por Am Israel, pero repite, también a él mismo se repite. ¿Por qué? Porque no ha acabado su... Ahora, ¿por qué interrumpía con los Seirim? Porque no es correcto pedir por él y tratar de purificarse sin preocuparse por todo Am Israel. Hacía shahitá al toro y se lo entregaba a un Cohen, que si él recibía la sangre y le entregaba la sangre al Robe de Revií. Estaba dividido como así, como aquí, como habían tiras marcadas en el piso, y se lo entregaba a una persona en el Robe de Revií, le entregaba ahí la jarra para que lo... Sí, en la cuarta tira, la cuarta franja. Se lo daba a un Cohen para que le esté dando vueltas, meneando, para que no se coagule. Subía el Cohen al Mizbeach con una pala de oro y agarraba, hacían una ma'arajá especial. Ma'arajá es en el Mizbeach de la rampa, el Mizbeach Hitzón, habían muchas fogatas. Se hacía una fogata especial para Yom Kippurim y él buscaba ahí carbones buenos. ¿Cuáles eran los buenos? Los que están completamente prendidos. Hay unos que están medio, no. Por eso allá Joteg, Halim, Elach, Vaelach, los movía para aquí, para allá, y agarraba los bien prendidos, una pala, se bajaba y la ponía ahí mismo donde está parado el Cohen. Donde está parado el Cohen con la sangre, la ponía en el piso. Después le traían a él una pala con ketoret, daká minat daká, lo decimos todos los días del año, por Yom Kippurim, Machazayan la Machteshet, Berev Yom Kippurim. Normalmente ellos machacaban el ketoret normal, lo aplastaban, lo molían, pero Erev Yom Kippurim regresaban el ketoret otra vez al molino, la Machteshet, para que sea daká minat daká, que sea más finito. Le traían ese ketoret en la pala y le traían una cuchara, la de arriba, una cuchara vacía. Entonces, ¿él qué tenía que hacer? Tenía que agarrar con sus manos el ketoret, agadó le figodlo, veacatón le ficotno, y dice que con las dos manos la agarraba el ketoret en sus manos, lo mejukot, exacto, no muy lleno, velo shehukot, como dice, la mejukot, lo tefufot, velo mejukot, no me acuerdo, se me fue la mejukot, ¿no dice mejukot? Quisir, tenía que estar parejo, al ras, que no se le salga y que no le falte. Llenas, no, que todo es besamim nada más. Y él ahora agarraba con la mano derecha los carbones y con la mano izquierda el ketoret y caminaba, entraba con eso al Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim es el cuadro ahí que se ve grande ahí, donde está el Aarón. Entraba, esa es la ruta que tenía, cruzaba el Ejal es donde está la menorá, el Shulchan, caminaba por ahí, daba esa vuelta y entraba al Kodesh HaKodashim. En el Kodesh HaKodashim, en el Beit Rishon, Bet HaMikdash primero, había Aarón. En el segundo Bet HaMikdash había Eben Hashetia. ¿Qué es Eben Hashetia? Dicen los Jaim que de ahí se creó el mundo. De ahí Ushtata Olam, de ahí se creó el mundo, es Eben Hashetia. No había Aarón, segundo Bet HaMikdash no había Aarón. El Aarón ya Nignaz, se escondió, se enterró, no sabían usar Aarón, no hicieron otra vez Aarón, y en el Eben Hashetia. Pero el Seder Abodá se hacía igual. Entonces, en el primer Bet HaMikdash se ponía al lado del Aarón primero se ponía el carbón, las brasas, y en el segundo Bet HaMikdash en el Eben Hashetia. Ahora, ¿qué hacía el Cohen? Tenía que pasar, ¿qué dijimos? Él llenó sus manos de ketoret, lo pasó a la cuchara, eso no está fácil.
pero ahora tenía que regresar todo el ketoret a sus dos manos. ¿Cómo le hace? Si es a una mano así, te la pasas, pero a las dos manos llenas, no tienes lugar. Entonces, ¿cómo le hacía? Ese es Abodá Kashash Bamikdash. Lo más difícil que había en el Bet Hamikdash era hacer esto, que no se le caiga, que no... Se ayudaba así, o con la boca, con la nariz, como pueda, se ayudaba para pasarse, para regresarse el ketoret a las manos. Podía echarlo así directo, pero no, se tenía que echar con las manos. Y después agarraba el ketoret y lo ponía en las brasas, como aquí, y se esperaba cuando se llenaba todo ya de humo. Después él salía del Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim, él salía y se quedaba en el Ejal. El Ejal, todos pensamos que la tefilá que el Kohen Gadol hacía, la hacía en el Ejal, en el Kodesh HaKodashim, y no. Él la tefilá la hacía fuera del Kodesh HaKodashim, a donde siempre estaba ahí. Él siempre entraba, los Kohanim podían entrar, no entraban así nada más, entraban cuando necesitaban hacer una abodá. Pero la tefilá ktsará que hacía el Kohen era en el Ejal, no era en el Kodesh HaKodashim, y hacía tefilá ktsará. Él se iba para atrás para no darle la espalda al Aarón HaKodesh o al Kodesh HaKodashim, salía para atrás, yatzá mina Ejal, y ahí había mitpalel tefilá ktsará. ¿Para qué era ktsará? Para que no piensen que se murió, porque no estaba lleno de gente el Ejal. No podían entrar. El que puede estar, el que tiene que estar, estaba. El que no entraban así nada más. Entonces, si no tenían que entrar, no se entraba. Entonces, la gente de afuera vieron, aquí los Israel pueden llegar hasta aquí nada más. Los Kohanim pueden estar acá, pero no pueden entrar nada más así al Ejal, al Ejal, al Ulam. No pueden entrar. Entonces la gente que estaba aquí afuera están esperando qué pasa. Saben que él entró al Kodesh HaKodashim, pero no saben si salió o no. Aunque la tefilá era afuera, pero ellos no saben si sigue adentro o está afuera. Entonces tenía que ser tefilá ktsará para que no se preocupen. Y Pele nada, ni una palabra, no hablaba ni una palabra. ¿Qué tefilá hacía en el Kodesh HaKodashim? Algo hay que entender bien. Bueno, sí, perdón, afuera. ¿Qué tefilá hacía? Parnasá, que haya lluvias, sí, exactamente, que las mujeres no aborten, y que se quede el Malhut de Yehudá, que no se le quite a Yehudá el Malhut. Un poquito meanien, raro, ¿por qué no pedía refuah shelema? ¿Por qué no pedía? Eso era lo que pedía el Kohen Gadol en el Kodesh HaKodashim. Después iba por la jarra de la persona que la estaba moviendo para que no se coagule, tomaba la jarra y regresaba al Kodesh HaKodashim. Él hacía con la sangre del par, estamos dama par, vamos a apurarle un poquito para avanzar. Dama par salpicaba. ¿A dónde salpicaba? Ahat lemala ושבע למטה. ולא היה מתכוון לא למטה ולא למטה, אלא כמצליף. ¿Qué es כמצליף? Esto es כמצליף. כמצליף es que caigan las gotas como una retzuá, como una línea recta. Él echaba para arriba, pero tenía que caer en el piso, cerca del ketoret o del Aarón. Después una para abajo, y caía al lado, más cerca de él, hasta que se hacían todas las... Sale del Kodesh HaKodashim, y afuera del Kodesh HaKodashim está el Parojet. Ese es el Parojet. Y en el Parojet, él ahora agarraba la sangre y salpicaba igualmente, la salpicaban, Ahat lemala, Vesheva lemata, que matzlif. Hacía una en el piso igual, no le tocaba al Parojet. Después dejaba la jarra, había ahí una base para acomodarla. Las jarras no tenían base, eran redondas de abajo. Se ponían una base especial y iba a hacer el Korban Lashem, el Sair Lashem. Ya se nos había olvidado el Sair Lashem. Hizo el Lashem, ya hizo el sorteo. Hubo el Lashem, hubo la Azazel. Acabó con el par, regresó al par, ahora regresa otra vez. Va de uno a otro. ¿Por qué? Tiene que purificarse a él, pero junto con eso preocuparse por los demás.
como una persona así tiene que hacer en la vida. Se tiene que preocupar más por él y primero por él, para que él sea apto y digno de purificar y ayudar a los demás, pero no olvidarse de los demás. Hay que ir de levanto junto. Por eso hacía par, seirim. Par, otra vez sair. Está haciendo el sair, recibe la sangre, regresaba al Kodesh HaKodashim, volvía a salpicar que matzlif y otra vez por afuera, cuarta vez, quisir. Hizo par adentro y afuera, sair adentro y afuera. Después revolvía las sangres, dama par, dama sair, las revolvía las dos, y es lo que de aquí se aprende, Bemamar Musgar, el din de min beminó afilu be'elef lo batel, aunque hay alajot de bitul, pero min beminó, hay una opinión en la Gemara, cuando se revolvió un mismo, una especie misma, no hay bitul, aunque sea en miles, no es batel. ¿Por qué? Si no aquí, cuando revuelves, hay más dama par que dama sair. Cuando lo revuelves ya no hay dam sair, y la Torah dijo dam sair, se ve que min beminó no batel. Y con esta sangre revuelta hay mahloket. Si revuelta la salpicaba en las, primero que tenía que hacer, en las 4 puntas, primero la cerca de él, del Mizbeach Hazav, del Mizbeach HaKetoret. Cuando era la cerca de él, la hacía de arriba para abajo. Después, cuando le hacía del otro lado, que es difícil, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y al final salpicaba o le echaba 7 veces al Toharó Shel Mizbeach. Limpiaba el Mizbeach, que tenía siempre Ketoret y carbón y eso. Limpiaba en medio, fíjense ahí cómo está limpio, está los carbones y el Ketoret está a un lado. Cuando ya Megalés de Jabó, cuando ya se ve el oro del Mizbeach, ahí le echa 7 veces sangre y ya, ahora va con el Sair la Azazel, ya acabó con el Par, ya acabó con la Shem, ahora va con el Azazel. ¿Qué le hace el Azazel? Semijá, pedía por él ya no podía por él, porque él ya pidió por él, ya terminó con su corbán y por su familia, pedía por Am Israel. Hat'u, avu, pash'u, pedía por ellos. Aquí está escrito, el Taz trae, dicen los Mefarshim, que cuando uno dice Seder Abodá, es bueno que él se pegue con ese Hat'u, avu, pash'u, o hay un Cohen que diga en el par, Am Kocheja. ¿Por qué? Aunque el Cohen lo hacía y no el público, de todos modos, dice que la gente, ¿qué hacía la gente de mientras? La gente estaba afuera escuchando lo que pasa, y cuando ellos escuchaban que el Cohen hacía vidui, ellos también hacían vidui. ¿Cómo se dice? Ana Hashem, ¿por qué no decimos Ana, Amo? Como decimos Ana normal. Ana Hashem Lokenu, Amonai, normal. Aquí Ana Hashem, ¿por qué decimos Ana Hashem? Nunca decimos en la tefila Hashem. ¿Cuándo dice Hashem en la Amida? Baruch Ata Hashem, no dice Hashem. Estás en la tefila, es decir, ¿por qué decimos en el Seder Abodá Hashem? Para recordar y para no pensar que el Cohen decía el nombre como nosotros lo decimos normalmente, como se dice. Por eso decimos Hashem, para recordar que él en ese momento está diciendo Shema Meforash. Después dice Ana Bashem. ¿Qué es Ana Bashem? Ana Hashem, Hatu Abu, Ana Bashem. ¿Por qué es Bashem? Se explican, Bashem quiere decir hazlo por el nombre de Hashem, por la santidad del nombre, y otra cosa, hazlo por ti, Hashem. A veces pedimos a Hashem, no lo hagas por nosotros, hazlo por tú, Lemanaj Elohim Chaim, no sé si es eso, yo siempre entiendo diferente. Lemanaj es, dame vida para que yo pueda trabajarte, servirte. Pero aquí es tú para ti, como dice Rab Chaim y Volozhin. ¿Cuál fue la tefilá de Haná? Dice, Vatitpalel al Hashem. Cuando Haná pidió tefilá para tener un hijo, no dice Vatitpalel el Hashem, le pidió a Hashem tefilá. Vatitpalel al Hashem. Le dijo, mira, vean, algo muy, muy elevado, Pele. Le dijo a Hashem, si yo no tengo hijos, si tengo hijos, es un problema mío. Pero yo tengo un problema, yo estoy sufriendo tanto que tú estás sufriendo. Hazlo por tú para que tú no sufras. Y ese es uno de los pirushim, Ana Bashem. Hazlo por el nombre de Hashem, o por la santidad, Bizchut Zeh, o hazlo por el Tzara Shekhinah. Se lo entregaban el Sair la Azazel a un Ish Iti. Un Ish Iti es una persona que estaba ya preparado, ya decían quién se lo va a llevar. Dice el Hezkuni, en nombre del Midrash, que el que se lo llevaba se moría ese año. El que llevaba el
Sair la Azazel, ese año se moría, y por eso ellos hacían con Ruach HaKodesh, in Jochmata Mazalot, sabían quién se iba a morir y él se lo daban. Si no hay quien, se tenía que donar uno, pero seguramente sabían ellos ya. Y eso es una de las explicaciones, Ish Iti. ¿Qué es Iti? Iti es de Et. La Kolzman va de tiempo. Un Ish que ya llegó su tiempo, ahí lo agarraban. Porque si agarraban a cualquiera, se iba a morir. ¿Por qué se iba a morir? Dicen los Mefarshim, ¿qué es el Korban la Azazel? No Korban, ¿qué es el Seir la Azazel? Seir la Azazel, como vamos a ver ahorita, lo tiraban a la montaña, al barranco. Cuando dice el Ramban, era como un soborno al Satán. Dice que el Satán se enojaba que le vieron la cara y el que lo tiró, el que le dio el soborno, se desquitaba contra él. Otro pirush, quieren decir, el simple hecho de estar teniendo Masao Matan contacto con el Satán, eso le traía la muerte a la persona. La persona tiene que irse, escaparse del Satán, y aquí él iba y hacía contacto, se moría. Se lo llevaban y hacían puentes, lo pasaban por los puentes para que había gente que le jalaba el pelo así la barba, al Ishiti, le decía, apúrale, nos estás dejando con tu flojera y nos dejas con los abonot, y por eso dejaban, no sé si eran Yehudim, la verdad, pero así dice, y hacían unos así, pues, ahora después estaban cada kilómetro más o menos, cada 1000, había una azúcar, una casita con comida. Ahora es mahloket si se le permitió al Ishiti comer, o hay quien dice que era nada más para que sea pat besalo, quiere decir, ya que iba a caminar tanto, cuántos kilómetros iba a echarlo, era ¿cuántos kilómetros? 12 kilómetros, era mucho caminar, y había gente ahí, y la gente lo recibían, y le decían, ojel, mashke, come, toma algo. Entonces, hay quien dice que él ya podía comer, como tenía que ir, ya se le permitió, pero hay quien dice no, solamente le permitían, le decían hay comida, para que diga, mira, si me da hambre, como. Pat besaló, es muy importante saberla, pat besaló. A veces la señora quiere algo, si le dices, mira, sí, ya lo vamos a hacer, cuando quieras lo hacemos. Se le va a olvidar, ya ni te lo pide. Pero si dices, no, afuera lo va a querer hacer. Dice, ya llegaba al tzuk, al barranco, le quitaba de los cuernos, le quitaba el listón, se lo amarraba, dejaba la mitad en los cuernos, la mitad en una piedra que estaba ahí se ve unos hilitos ahí volando en la piedra, y lo echaba. Veloa llama guía, él solo. Nadie lo acompañaban 2 kilómetros antes. Después él se iba ya solitito y lo tiraba. Y no hay guía le ar besaró evarim. Se despedazaba, pero está escrito que eso otra vez era cuando era etratzón. Si Hashem estaba recibiendo la abodá, se despedazaba la mitad de la montaña. A veces pasaba que se caía, se revolcaba y estaba vivo. Tenía que ir por él el Cohen, el Ishiti, y matarlo, y despedazarlo, tirarlo, romperlo, deshacerlo. Y eso era un simán no bueno, No sé, había ahí unas escaleras al lado, no sé cómo bajaba. Después para que puedan en el Bet HaMikdash, mientras tanto están esperando para seguir la abodá. Entonces, ¿qué hacían en el Bet HaMikdash? Ellos tenían unas terrecitas, y hacían con pañuelos, se avisaban para que se enteren del Bet HaMikdash que ya llegaron, ya lo echaron, y puedan seguir la abodá, para no esperar a regresar. O Rabbi Ishmael dice que había la Shon Shel Zeorit, había una tira ahí roja en la puerta, pero no todos están de acuerdo. En el Ulam es una opinión, la Mishnah trae 2, 3 opiniones, cómo sabían, si llegó o no llegó, y se cambió de color, se veía que ya. Ahora, juntaban los imurim, esos son los imurim del Korban Lashem. El Korban Lashem, el Sair Lashem, ponían los miembros que se tenían que llevar al Mizbeach en un plato, es el riñón, la clayá, yotret akabed, el hígado, el jeleb, lo que se tenía que poner, y después amarraban, trenzaban
la carne del par y del sair, así, de esa forma. Vean cómo hay dos cabezas adelante, donde están las cabezas de los Kohanim. Amarraban las cabezas con los cuerpos, los trenzaban todos y los tenían que cargar entre 4 personas, mínimo hasta más, porque imagínense cargar 2 animales, estaban vacíos ya de adentro, pero es mucha carne. Los cargaban y se lo tenían que llevarle beta srefá. La carne se quemaba fuera del Beta Mikdash. No era, se quemaba fuera de los dos. Algo interesante, que no se hacía semijá en el Hashem. Algo pele, no se entiende mucho. Korban Hashem, semijá para, ulay semijá, no se hacía vidui. No se hacía vidui en el Korban Hashem. Es algo pele. En el Azazel sí, en el par, que es el toro sí. Pero en el Seir la Azazel no había semijá. Después el Cohen decía, leía, había 3 perashiot que tenía que leer, leía 2 en el Ezrat Nashim, se iba él al Ezrat Nashim, leía ahí las 2 perashiot, después cerraba el Sefer Torah y se lo ponía Bejekó, lo cargaba y decía, Yoter mima shekarati lifnechem katuvkan, quiere decir, hay una perashá tercera que tenemos que leer, pero tenía que moverle mucho. Y por Torah Tzibur lo decía Bealpe. Y él decía la perashá de memoria. Después ya decía la perashá y decía 8 berajot. A la Torah, después de Kriyat Torah, 8 berajot. A la Torah es Hashem Natan Lanu, así vi que explican. A la Abodá decía Retzeh Hashem Loken B'Amchei Israel, B'Shuvcha Letzion B'Rachamim. A la Odá decía Modim. Al Mejilate Avon, Selach Lanu Avinu Kijatan, Mejor Lanu Ken Kvashanu, al Mikdash, que el Bet HaMikdash no se destruya y que tenga Shejinah, al Israel, que Hashem lo salve y no quite la Shejinah, al Kohanim, que reciba los Korbanot Beratzon, al Shear Tfilah, lo que se necesita por Am Israel. Yeshua, Refuah, Parnasá, lo que necesita Am Israel. Después se quitaba, todo esto tenía Bigdei Lavan, se quitaba Bigdei Lavan, se ponía otra vez Bigdei Zahav y hacía los Korbanot Tamid Shel Ben Arbaim y Musafim. Primero Musafim. Aquí es el Tamid Shel Ben Arbaim. Echaba la sangre, todo. Y otra vez se volvía a cambiar la ropa de Zahav a Bigdei Lavan. ¿Para qué? Hacía Tevilá, obviamente. Para recoger el Kaf y la Machtá, dice Rav Steinman. ¿Vale la pena un cambio de ropa y entrar al Kodesh HaKodashim nada más para sacar el Kaf y la Machtá? Sí. En un lugar Kadosh no puede haber batalá. Un lugar tan santo que el año que entra, cuando entre, lo saque. ¿Para qué necesidad había de entrar? No puede haber batalá en un Makom Kadosh. Cuando había estado uno en el Beta Midrash y uno está batalá, salte a hacer batalá afuera. Después se cambiaba la ropa otra vez, hacía el Ketoret, de normal era el Ketoret Shel Ben Arbaim, prendía la menorá. Antes la preparó en la mañana, la prendía ya cerca de la noche, se quitaba los Bigdei Zahav, se ponía su ropa y venían sus amigos, invitaba gente y le cantaban Betzeto Meshalom Min HaKodesh, Ashrei Am Shekach Lo, Ashrei Am She'Hashem Elokav, Ashrei Ain Ra'ata Kol Ele, decimos en el Ser Abodá, Kemo Sheshamata Tfilat Kohen Gadol Be'echal, Ken Mipinut Tishma Vetoshia. Y la pregunta, para terminar nada más un minuto más, es, ¿Bismanas de Aisé de la Abodá o no? No, obviamente. Hoy en día, no. Pero está escrito que una persona que hace Averot, Haive Kritot Mitot Bedin, o Hilul Hashem, no tiene capara afilo en Kippur. Tú no piensas, sale de Kippur. Cuando había Seir la Azazel, Seder Abodá, el Seir la Azazel limpiaba a la gente. Tintorería, salían como nuevos. Pero ahorita no. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros decimos en Seder Abodá, un Shalemá Parim Sefatenu. Shalemá Parim Sefatenu quiere decir, cuando decimos el Seder Abodá, es como si lo estamos haciendo, pero está escrito que hay que entender lo que uno está diciendo. Para que se cuente, y por eso hicimos el shiur, vale la pena que cada quien pase por el Mahzor nada más, si no nos tardaremos el doble si iríamos con el Mahzor, viendo todo lo que estamos haciendo. Pero y 2, dice el Sifri.
Midrash Alajá dice, Yarov kamatar likhi, tizal katal imrati, kiseirim aledeshe vechirvivim aleeser, dice el Sifri. Yarov kamatar likhi es la Torah. Kilekach tov natati lachem. Aparte ahí se refiere a la lluvia y en maime la Torah. Yarov kamatar likhi, kiseirim aledeshe. Quiere decir que limuda Torah y amar la Torah, cuando la persona se esfuerza para estudiar Torah, eso tiene la energía y la fuerza de la capará de los seirim. ¿Por qué? Explicamos ayer en el Kolel que el motivo puede ser que es, decimos en el pasuk en Seder Avoda, en Musaf de Rosh Hashanah, Aben yakir li Efraim im yele chashuim, ki mideda beribo zachor ezkerenu od, al ken amumeav lo rachem arachamenu neum Hashem. ¿Qué quiere decir? Hashem, nosotros cuando estudiamos Torah somos Ben Yakir, somos el hijo Yele Chashuim, somos el hijo que Hashem se entretiene con nosotros. La Gemara dice que viene, cuando uno está estudiando, Hashem viene, quiere escuchar lo que estás diciendo. Cuando la persona entretiene, caviajol, emociona a Hashem, Hashem no quiere tenerte lejos. Imagínense una persona que está jugando con su hijo, pero no haciéndole un favor a su hijo. A veces uno le está haciendo el favor al hijo. Uno no está feliz jugando con su hijo, es grande, está jugando con él, le da batalla en el juego, lo que sea. De repente se enteró de algo, alguien le vino a avisar, se enojó con el hijo, cualquier cosa. Ya no juego contigo, está esperando el papá en contentarse. Por eso, Rahem Rahamenu Neum Hashem. Dice Hashem, cuando tú estudias Torah y aguiaba Torah, yo tengo piedad. Y cuando hay piedad, ya es como el Saida Mishtaleach, que la Teshuvah normal, simple de Yom Kippurim, es una de las cosas que podemos aprender. Sheibene Bet HaMikdash Mora B'Amenu, V'sham Navotcha Kimi Olam, Uchshanim Kadmenot, Amen Ken Yiratzon.